Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Este episodio trata un tema en boga en estos momentos dentro del ámbito jurídico, en cuanto a la defensa penal de una persona. El título del episodio ya indica el problema y marco jurídico de la discusión: el amparo directo en materia penal. ¿Es posible acudir al amparo directo en materia penal sin necesidad de interponer el recurso ordinario de apelación en contra de la sentencia definitiva del Tribunal de Enjuiciamiento? Haremos un análisis desde el amparo directo 4/2022. Esta temática se dividirá en 2 episodios. En el primero, que es este, se expondrá parte del amparo directo 4/2022, el cual trató en parte el fondo de todo este asunto. Te dejo en la descripción del episodio el enlace al blog para que vayas y lo descargues y de paso des un vistazo al engrose de dicho amparo, el cual también encuentras en el blog. También te hablo del voto concurrente de la ministra Ana Margarita Ríos Farjad. El amparo proporciona varias temáticas relevantes y el voto de la ministra Farjad unas reglas metodológicas interesantes, desde definitividad hasta presunción de inocencia y construcción argumentativa basada en la presunción de inocencia. Sin embargo, en este episodio se centra la atención sobre lo primero, es decir, de la definitividad, porque los razonamientos plasmados en el amparo abordan con profundidad la interacción entre el principio de definitividad y las excepciones que permiten acceder al amparo directo en el ámbito penal. Lo anterior da material para una discusión detallada sobre la procedencia del juicio de amparo directo en materia penal y su relación con la omisión de promover recursos ordinarios, como el de apelación. No te hablaré del cuadro fáctico del amparo. Ese puedes leerlo directamente en el texto. Sin embargo, te diré que el hecho fue acerca de un secuestro. Condenan a 3 personas, no apelan, pero el fiscal sí lo hace. Luego, los sentenciados acuden al amparo directo. Este asunto fue mediático y trascendente hasta cierto punto en el Poder Judicial, pero en cuanto a lo mediático, Netflix tiene una serie que se llama Duda Razonable, para que vayas a verla. En el segundo episodio realizaré una serie de reflexiones, reconstrucciones racionales y análisis lógico sobre el modelo de definitividad penal y diversos temas que en unos momentos escucharás en cuanto a su descripción esencial. De momento, doy un trago de agua para continuar.
Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadocientífico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El abogado científico. Gracias por estar con nosotros. A primeras luces, la técnica, o mejor dicho, la temática parecería una materia complicada, dado que el amparo se ha vendido como algo propio de abogados doctos, lo cual está muy alejado de la realidad. Si el amparo es un medio de control constitucional, entonces tiene que estar al alcance de todos, no solo de algunos elegidos. Así pues, entre más complejo sea un caso, mayor claridad conceptual se requerirá. En efecto, el amparo no es tan complejo como lo vende. Lo que vuelve intrincado comprender los alcances del amparo directo penal no solamente es cómo se vende, cómo lo plantean algunos abogados, sino que también es el uso del lenguaje impreciso de los juristas y la falta de escrúpulos lógicos. De hecho, existe una considerable cantidad de opiniones en donde algunas están fundamentadas, claro que sí, pero otras no. Sumado a ello, se encuentra el hecho de que muchos dan por presupuesto muchos aspectos técnicos, los cuales resultan relevantes para contextualizar adecuadamente la temática tratada y la postura que se está forjando. Por ejemplo, dan por presupuesto lo siguiente: el principio de mayor beneficio, violaciones procesales con trascendencia al resultado del fallo, el acusado como sujeto vulnerable, consentimiento de violaciones procesales, el modelado teórico jurídico en cuanto al modelo de definitividad penal. Dan por presupuesto que ya sabemos de qué hablan con todo esto, o que ya está ahí, que todos lo saben, todos lo conocen, todos tienen la misma noción de los referentes de estos constructos, de estos conceptos, cuando en realidad puede ser que muchos no los tengan al alcance en ese momento. Por lo tanto, durante la discusión es bueno explicitarlos, y eso da un marco argumentativo bastante interesante, ¿no?, para quien esté realizándolo. Bien, la discusión reflexiva de estos temas van a ser materia del segundo episodio. Ahorita procedo a exponerte los puntos clave y el razonamiento jurídico subyacente al amparo directo 4/2022. En lo que interesa son los argumentos 53 a 117. Luego te expongo el voto concurrente de la ministra Farhat. El amparo 4/2022 inicia con la procedencia del amparo directo. Se confirma que la demanda de amparo directo promovida por los sentenciados cumplió con los requisitos para que el juicio de amparo directo sea procedente contra la sentencia definitiva, basándose en una afectación directa a la esfera jurídica de los quejosos, debido a una sentencia de apelación que modifica la pena original, imponiendo una considerable pena más alta y eliminando sustitutivos de la pena que habían sido previamente concedidos a los sentenciados. Esto, dice la Suprema Corte, ocasiona una afectación directa a la libertad personal, por lo que resalta cómo la resolución de apelación afecta directamente a los sentenciados, incrementando significativamente su pena y eliminando los beneficios procesales otorgados en instancias anteriores, lo cual justifica la procedencia del amparo directo. Lo anterior, según argumenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque un fallo de segunda instancia
o de tribunales de apelación puede tener el efecto de cambiar la situación jurídica del sentenciado, ocasionando un perjuicio distinto al original o de primera instancia, o bien un perjuicio novedoso que por sí mismo ya es digno de impugnación. Se plantea la cuestión de si existen aspectos de la demanda de amparo que no son susceptibles de ser atacados a través del juicio de amparo directo, especialmente debido a la omisión del uso del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Se debate en cuanto a la materia del juicio de amparo si es posible abordar en el amparo directo violaciones al procedimiento con impacto en el resultado del fallo, cometidas en la etapa de juicio oral. Sobre esas violaciones, con trascendencia al resultado del fallo, habla de violaciones al procedimiento y se argumenta que errores en la valoración de las pruebas y violaciones procesales durante el juicio oral, tales como la suplencia de la queja a favor de la acusación y la limitación al ejercicio de la defensa, son susceptibles de análisis bajo el amparo directo, incluso si no se utilizó el recurso de apelación. Hay una serie de señalamientos sobre la excepción a las reglas de definitividad. Se señala que, a pesar de no haberse agotado el recurso de apelación, es posible analizar en el amparo directo violaciones cometidas durante el juicio oral que tengan trascendencia en el resultado del fallo. Mira cómo está haciendo la Suprema Corte mucha énfasis en esto, de la trascendencia del resultado del fallo. Lo veremos en el segundo episodio. Esta posición se sustenta en una interpretación de la Constitución y la ley de amparo, que favorece, a decir de la Suprema Corte, el acceso a la justicia y considera la vulnerabilidad de la persona sentenciada. Se discute la jurisprudencia 110/2010 y cómo las disposiciones actuales de la ley de amparo permiten una aproximación que prioriza el acceso a la justicia para los sentenciados, permitiendo el análisis de violaciones procesales en amparo directo, fíjate esto, sin que sea necesario haber agotado el recurso de apelación. En cuanto al principio de definitividad, se aborda la cuestión de si la omisión de la defensa de promover el recurso de apelación contra la sentencia penal puede considerarse un consentimiento o preclusión que impide cuestionar violaciones procesales en el juicio de amparo. La discusión se centra en el principio de definitividad, que exige agotar los recursos ordinarios disponibles antes de acudir al amparo, excepto en ciertas condiciones específicamente enumeradas en la ley de amparo. Se detallan excepciones al principio de definitividad, donde ciertos actos, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se producen, como actos que impliquen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, entre otros, permiten el acceso directo al juicio de amparo sin necesidad de agotar previamente recursos ordinarios. La resolución en cuanto a la sentencia definitiva en el proceso penal enfatiza que es una excepción a la excepción, lo que significa que generalmente debe agotarse el recurso de apelación antes de proceder al juicio de amparo directo. Sin embargo, esta regla no es absoluta y se deben considerar otras disposiciones constitucionales y legales. En este tema se hace referencia específica al artículo 107, fracción tercera, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 171 de la Ley de Amparo. A decir del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas disposiciones introducen criterios adicionales que permiten el acceso al juicio de amparo directo sin necesidad de agotar recursos ordinarios en ciertas circunstancias, como cuando se aleguen violaciones procesales que afecten las defensas del acusado y trasciendan al resultado del fallo. Nuevamente te indico que este es un punto clave. Sobre las conclusiones, la conclusión principal a la que arriba el Pleno
es que la omisión de promover el recurso de apelación no necesariamente cierra la puerta al juicio de amparo directo, especialmente cuando se cumplen ciertas condiciones que eximen al acusado de dicho requisito. Esto refleja, según dicen, un equilibrio entre el principio de definitividad y la protección efectiva de los derechos fundamentales, adaptándose a las particularidades del proceso penal y las garantías constitucionales. Ahora bien, como podrás observar y escuchar, de los párrafos 73 a 91 del amparo, se expone un modelo discursivo de la definitividad en materia de amparo directo. El Pleno se focaliza en lo que, con cierta vaguedad, llama modulación del principio de definitividad, lo cual, te adelanto, por obligación de claridad, que no es otra cosa que una distinción, lo cual conduce a una especificación y, en efecto, a un nuevo modelo de la definitividad. De hecho, esto se trata en el segundo episodio, pero fuera de ahí, el Pleno profundiza en la interpretación y aplicación de los artículos 107 constitucional y 171 de la Ley de Amparo. Los puntos claves de esa serie de argumentos son los siguientes. Se modula el principio de definitividad con base en la intención y la ubicación normativa, lo cual se evidencia por su posición en la normatividad, inmediatamente después de la exigencia general del agotamiento de recursos. Ahí está la posición. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta modulación busca facilitar el acceso a la justicia. La interpretación de estas disposiciones se orienta por el principio pro action, favoreciendo la posibilidad de acceder a la justicia. Miren, la Suprema Corte repite mucho esto, y con esto evitar imponer cargas procesales desmedidas al quejoso penalmente sentenciado. Esto conlleva a una exención de cargas procesales, o sea, se busca eximir al sentenciado de la obligación de combatir todas las sentencias definitivas de primera instancia, permitiendo estrategias procesales basadas en un análisis del costo-beneficio. Esto conduce a que se reconozcan las estrategias legítimas que se tomen al momento de establecer o estudiar o plantear la defensa de un caso. Se reconoce la diversidad de estrategias de litigios penales y buscan atenuar las exigencias para las personas penalmente sentenciadas, admitiendo que no siempre es viable o conveniente responder de manera inmediata a cada sentencia, es decir, que no siempre es viable o conveniente apelar. Esto conduce a la no preclusión de violaciones procesales, o sea, mejor dicho con más exactitud, a la no preclusión del ejercicio del derecho de atacar las violaciones procesales. La omisión de promover el recurso de apelación no se interpreta como un consentimiento a las violaciones procesales, y esto permite un planteamiento en amparo directo. Hay una modulación para sujetos vulnerables. Esta modulación fue extensa. Se extendió la modulación del principio de definitividad, pero se especificó hacia sujetos vulnerables en un esfuerzo, nuevamente dice la Suprema Corte, por mejorar el acceso a la justicia. Lo que te he expuesto hasta ahora tiene una serie de implicaciones en materia penal bastante interesantes que los abogados podemos aprovechar. Por ejemplo, la regla primaria y las excepciones. Aunque como regla general se requiere agotar el recurso de apelación para acceder al juicio de amparo, la reforma a la Ley de Amparo y esta serie de interpretaciones de la Suprema Corte reconoce excepciones en casos donde esto
podría impedir injustificadamente el derecho de acceso a la justicia. La apelación, también esto es importante, la apelación de la Fiscalía puede cambiar la situación jurídica del sentenciado, justificando la impugnación de violaciones procesales que de otra manera podrían considerarse consentidas, ¿sí?, en otros contextos. Ahora hablemos del voto concurrente de la ministra Margarita Ríos Farjat. Te dije que el Amparo 4/2022 tocó el tema de interrupción de la jurisprudencia 110/2010. La ministra Farjat toca varios temas en su voto y uno de ellos, según dice, es la construcción de un criterio que justifique la excepción a esta jurisprudencia. Recordemos que esta jurisprudencia habla de un principio que se refiere a los límites de la revisión que puede realizar un tribunal colegiado de circuito cuando se impugna una sentencia condenatoria mediante un amparo directo, específicamente en casos donde la inconformidad surge de la modificación de la pena o la concesión del beneficio de la condena condicional por parte de una sala, después de que el Ministerio Público apeló exclusivamente respecto a estos temas. Dicho de otra manera, rectifico el beneficio de la libertad condicional, ¿sale? Y dicho de otra manera, esa jurisprudencia subrayaba la importancia de la especificidad en los agravios planteados en la apelación y limitaba el alcance del juicio de amparo directo a esos mismos agravios, evitando así revisiones extensivas que no fueron solicitadas por las partes. Resalta la naturaleza restrictiva del procedimiento de apelación y del amparo aquí en nuestro sistema jurídico mexicano, y se enfocaba en la necesidad de una impugnación concreta y específica por parte de quien recurre a esos medios de impugnación, como viene a ser el juicio de amparo directo. En conclusión, esta jurisprudencia pedía que acudieras a la apelación antes del amparo directo. Farjat es quien propuso el concepto del sujeto vulnerable en el proceso penal. En esencia, una persona que es imputada, acusada o sentenciada de y por un delito es una persona vulnerable, dado que resiente todo el poder investigativo y punitivo del Estado, ante el cual está en desventaja material y también formal. Habla Farjat de la intención de la no interpretación, o mejor dicho, de la intención que subyace a la no interposición del recurso de apelación. Indica la relevancia de indagar acerca de la intención por la cual no se interpuso el recurso de apelación. Da una razón bastante interesante. Apelar solamente para expresar jurídicamente que se está en contra de ser considerado culpable es una trampa interpretativa. Es decir, se obliga al sujeto vulnerable a realizar una acción que bien no puede serle benéfica a su real intención. Finalmente, en su voto, la ministra propone una serie de reglas metodológicas que permiten a una persona sentenciada impugnar en amparo directo todas las consideraciones del fallo condenatorio, pese a que no se agote el recurso de apelación. Dice literalmente la ministra, y también en un tono muy tajante: procede el recurso de amparo directo, rectificó, dice, procede el juicio de amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia con el alcance de analizar la dictada de primera instancia, a pesar de que no fuese impugnada por la parte sentenciada, cuando, y nos da 3 incisos. Inciso A: se trate de un asunto en materia penal en donde se involucre a personas privadas de la libertad. Inciso B: la persona acusada haya recibido una sentencia condenatoria
que le brinde expectativas de recobrar pronto su libertad, bajo lineamientos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y por ello no decida impugnar. Inciso C. La apelación de la sentencia impugnada solo haya sido presentada por el Ministerio Público o la contraparte, y eso motiva que se dicte una ejecutoria aún más perjudicial al sentenciado. Hemos hablado hasta este punto del amparo directo 4/2022 y el voto concurrente de la ministra Farhat. En el amparo se tocó principalmente el tema de la procedencia, la definitividad, una serie de excepciones y cómo, a decir de la Suprema Corte, no se cierra la puerta para promover el amparo directo aun y cuando no se haya promovido una apelación, dado que se interrumpió la jurisprudencia 110/2010 que imponía justamente como es que ese candado, ¿no? De primero apela y luego ve al juicio de amparo directo. Esto a razón de que, en parte, el sentenciado, el acusado, es un sujeto vulnerable y no tiene que limitarse el acceso a la justicia. El voto de la ministra Farhat nos habló de el origen de el concepto del sujeto vulnerable y da una serie de reglas metodológicas, las cuales pueden ser discutidas, pero también nos dan ya un punto de partida como defensores para indagar caso por caso estos elementos de la procedencia del juicio de amparo. Lo que te he expuesto prepara el escenario para el segundo episodio. Se tratará de un análisis y reflexión del modelo de definitividad. Se hará ahí trataré de hacerte un esbozo desde la teoría de conjuntos de cómo veo yo, cómo entiendo está organizado el modelo de definitividad penal, y pues daré una serie de consideraciones ya construyendo, por decirlo de una manera, una postura acerca de este tópico. Finalmente, te invito a descargar el texto completo del amparo desde el blog. También te invito a adquirir mi ebook Más acá de las palabras, el cual encuentras en Amazon y en el blog, y cuyos enlaces te dejo en la descripción de este episodio. Finalmente te invito a ver la serie de Netflix para complementar el entendimiento del tema y pues conocer la materia fáctica que subyace a esta discusión dentro del amparo que se ha hablado. Ya se viene fin de mes, estamos a pocos días, así que aprovéchalo, descansa, come bien, duerme bien, cuida tu salud mental, dicen por ahí, come frutas y verduras, haz ejercicio, sigue leyendo, reflexionando y acompañándome en esta serie de episodios. Te agradezco haberme escuchado. Y así llegamos al final de este episodio. Cada episodio es una ventana a nuevos conocimientos y experiencias compartidas, y su participación hace de esta aventura algo verdaderamente especial. No olviden que pueden profundizar en los temas discutidos y descubrir más contenidos visitando nuestro blog, elabogadocientifico.com.mx. Es un espacio creado pensando en ustedes, lleno de información valiosa y complementaria a nuestros diálogos. Esperamos tenerte con nosotros en el próximo episodio, donde seguiremos desvelando y tratando de dar claridad a las complejidades del derecho penal. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue aprendiendo. Gracias por escucharnos.